Muy bien, vamos a continuar pues con la clase. A ver, vamos a ver. Clasificación de triángulos, ¿no? A ver, un momento. A ver, un momento. Ya. Entonces, eh, lo que vamos a trabajar nosotros es la clasificación de triángulos. ¿Listo? Vamos a trabajar la clasificación de triángulos. A ver, vamos a ver. Clasificación de... A ver, vamos a ver. Clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas diferentes. Una manera es, por ejemplo, que tú clasifiques según la medida de sus ángulos. Entonces, según la medida de sus ángulos, ¿ya? Según las medidas, ¿ya? Según las medidas de sus ángulos, se clasifican en lo siguiente. O sea, es dependiendo de cuánto miden sus ángulos. Se clasifican de la siguiente manera. Clasifican A, en un triángulo acutángulo. En un triángulo acutángulo. Profe, ¿qué es un triángulo acutángulo? Un triángulo acutángulo es aquel triángulo donde la medida de sus ángulos internos son menores que son menores que 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Si sus ángulos internos acá, por ejemplo, este ángulo acá mide alfa, este ángulo acá mide beta y este ángulo de acá mide phi, para que sea un triángulo acutángulo, alfa tiene que ser menor que 90 grados, beta tiene que ser menor que 90 grados y el ángulo phi también tiene que ser menor que 90 grados. Si todos esos ángulos internos son menores que 90 grados, entonces voy a decir qué cosa, que es un triángulo acutángulo. Voy a decir que es un triángulo acutángulo. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Ya, ten en cuenta eso. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Mira, ve, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo, ya debes haber escuchado de eso. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide ¿cuánto? Que tiene un ángulo que mide 90 grados. El triángulo rectángulo tiene un ángulo que va a medir 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Este ángulo aquí, este ángulo de aquí le voy a llamar alfa. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Se llama triángulo rectángulo porque ese alfa es igual a ¿cuánto? Ese alfa es igual a 90 grados. A eso llamamos triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Acutángulo cuando son menores que 90 y rectángulo cuando es igual a 90 grados. Cuando tiene un ángulo, ojo, importante eso, tiene un ángulo, mira, ve, acá está el ángulo, tiene un ángulo igual a ¿cuánto? Igual a 90 grados, ¿listo? Luego tenemos a quién, luego tenemos aquí al triángulo obtusángulo. Eh, un momento. El triángulo obtusángulo, ya, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Ya, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Cómo así? Por ejemplo, este ángulo de acá, que le voy a llamar alfa, para que sea un triángulo obtusángulo, ese ángulo alfa que debe pasar. Ese ángulo alfa es mayor que 90 grados, pero es menor que ¿cuánto? Es menor que 180 grados. Eso es la clasificación según la medida de qué, ¿ya? Según la medida de qué, según la medida de sus ángulos. Ahora, no es la única manera de poder clasificar al triángulo. El triángulo también se puede clasificar según la medida de sus lados. También se puede clasificar según la medida, vamos a poner por acá, según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados se clasifican en lo siguiente. Tenemos primero al triángulo, ya al triángulo escaleno. ¿Quién es el triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados de diferentes longitudes. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus lados diferentes. Por ejemplo,
Imaginemos pues que él mide A, imaginemos que él mide B y que él mide C. Para que sea escaleno, A tiene que ser diferente de B. A tiene que ser diferente de C. Y B y C también tienen que ser diferentes. Eso se debe cumplir. Si sus tres lados son diferentes, vamos a decir que ese triángulo de ahí, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar triángulo escaleno. Se va a llamar triángulo escaleno. ¿Listo? Ahora, pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente. ¿Qué es lo que voy a tener? Ahora vamos a hablar del triángulo isósceles, ¿no? En B vamos a hablar de quién? Vamos a hablar del triángulo isósceles. Ahí está. ¿Quién es el triángulo isósceles? El triángulo isósceles es aquel triángulo que va a tener dos lados de igual longitud. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual longitud. Profe, ¿cómo así? Te explico. Por ejemplo, él mide A, él mide B. En un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. ¿Qué se cumple? Que A es igual a B. Se cumple que A es igual a B. Ahora, una manera, por ejemplo, de representar que estos lados son iguales es dibujar, por ejemplo, figuritas acá iguales. Por ejemplo, si yo tengo acá bolita, para indicar que es igual al otro lado, también le dibujo bolita. Ahí está. Son iguales. Pero no solo eso, sino que además, si aquí el ángulo mide alfa y si aquí el ángulo mide beta, por ejemplo, ¿no? A este A le corresponde beta, a este B le corresponde alfa. No solo los lados van a ser iguales, sino que además los ángulos también van a ser iguales. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? Alfa va a ser igual a beta. ¿Ya? Alfa es igual a beta. En el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y también va a tener dos ángulos iguales. Va a tener dos ángulos iguales. ¿Listo? Sigamos entonces. Mira por acá. Otra clasificación, C. Vamos a hablar del triángulo, ¿qué? Del triángulo equilátero. ¿Qué es el triángulo equilátero? El triángulo equilátero es aquel triángulo que va a tener sus tres lados de igual longitud. El triángulo equilátero es aquel triángulo que va a tener sus tres lados de igual longitud. Ahí está. Triángulo equilátero. ¿Qué es lo que cumple en el triángulo equilátero? En el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. Quiere decir entonces que si él mide A, él también va a medir A y él también va a medir A. No te olvides, en el triángulo equilátero sus tres lados iguales. Pero no solo eso, chicos. No solo los triángulos, perdón, no solo los lados van a ser iguales, sino que además los ángulos son iguales. Profe, ¿cuáles ángulos? Sus tres ángulos. Sus tres ángulos van a ser iguales y van a ser igual a cuánto. Se va a poder saber cuánto mide. Su ángulo es 60 grados. En los tres va a ser 60 grados. Triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. Sus ángulos interiores miden 60 grados. A eso llamamos triángulo equilátero. A eso llamamos triángulo equilátero. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a pasar a los problemas. Vamos a pasar los problemas. Uno. ¿Qué tipo de triángulo es? Dice. Oye, te hago una pregunta. ¿Cuánto suman los ángulos internos de todo triángulo? Por ejemplo, ¿no? Si a este yo llamo alfa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a plantear primero? Vamos a hallar el valor de alfa. Muy bien. Profe, ¿cómo hallo alfa? Recuerda, los ángulos internos, alfa, más 30 grados, más 50 grados, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180. Te queda alfa más ¿cuánto, profe? 30 más 50 es 80. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 180. El 80 pasa a restar, o sea, alfa es igual a 180 menos 80. ¿Cuánto vale alfa entonces? Profe, alfa vale 100 grados. Sí, tienes razón. Alfa vale 100 grados. Si alfa vale 100, ¿qué es lo que tú tienes? Profe, alfa vale 100. Tienes que alfa es mayor que 90 grados. Profe, ¿por qué alfa es mayor que 90 grados? Porque alfa vale 100, pues. Y cuando tienes un ángulo mayor que 90 grados, ¿qué tipo de triángulo es entonces? Cuando tienes un ángulo mayor que 90 grados, ¿qué tipo de triángulo va a ser? Va a ser un triángulo obtusángulo. Va a ser un triángulo obtusángulo.
Profe, ¿por qué es un triángulo octusángulo? Ah, mira, escucha. Es un triángulo octusángulo porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Te das cuenta? Este ángulo mide 100, mide más de 90. Y por eso se le va a llamar triángulo octusángulo. Por eso se le va a llamar triángulo octusángulo. ¿Listo? Sigamos. Problema 2. El tipo del triángulo mostrado, te dice. Vamos a llamar, por ejemplo, a este ángulo alfa ya. Y vamos a ver qué es lo que cumple. Recuerda que la suma de los ángulos internos, o sea que alfa más 50 más 80, tiene que ser igual a 180, ¿no? Alfa más cuánto? 50 más 180 sería 130. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 180 grados. 130 pasa a restar y alfa es igual a cuánto? A 180 menos 130. ¿Y cuánto es 180 menos 130? Eso es igual a 50. Ah, profe, alfa vale 50, listo. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 50 grados. Pero mira, observa algo, profe, ¿qué voy a observar? Observa que este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Este vale 50. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 50. Tiene dos ángulos iguales. Recuerda que si tiene dos ángulos iguales, va a tener que tener dos lados iguales. Estos lados de acá van a tener que ser iguales. Y si tiene dos lados iguales, ese triángulo, ¿cómo se va a llamar entonces? Se va a llamar un triángulo isósceles. Triángulo que tiene dos lados iguales se llama triángulo isósceles. Ese se llama triángulo isósceles. Y listo. ¿Cómo se llama el triángulo? Se llama triángulo isósceles. ¿Listo? ¿Preguntas, consultas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pregunta 3. Esto es importante, chicos. Mira, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Es un triángulo equilátero. A ver qué pasó. Es un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Es un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero, ¿recuerdas cuánto medían sus ángulos internos? Recuerda cuánto medía 60, ¿no? En el triángulo equilátero sus tres ángulos eran iguales. ¿Qué quiere decir? Que 3x es igual a cuánto? Es igual a 60 grados. El 3 multiplica el x. ¿Cómo va a pasar a dividir? ¿Cuánto vale x? 60 grados dividido entre 3. Oye, dime cuánto es 60 de 3. 20. ¿Cuánto vale x? 20 grados. X vale 20 grados. Ahí está. X vale 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Problema que sigue. Problema 4. Por dato del problema, ya, por dato del problema me dice que AB, o sea, este de aquí, es igual a BC. Son iguales. Como son iguales esto, si este ángulo de acá, este ángulo vale 3x, ¿cuánto va a ser este ángulo? También va a ser 3x. Ahora, tú tienes que entender que este cuadradito vale 90. O sea, estás en un triángulo, ¿qué? En un triángulo rectángulo. Y recuerda que en un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y los otros dos van a sumar 90 grados. Profe, ¿y por qué estos dos van a sumar 90 grados? Porque 90 más 90 me da 180. Pues. ¿Listo? 90 más 90 me da 180. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Ya. Entonces, ¿qué voy a decir? Que este 3x, ya, voy a decir lo siguiente, ¿no? Este 3x, con este 3x de acá, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar 90 grados. Y acá planteo eso. 3x más 3x es igual a ¿cuánto? A 90 grados. 6x es igual a ¿cuánto? A 90 grados. El 6 pasa a dividir, ¿cuánto vale x? 90 grados entre 6. ¿Listo? ¿Cuánto vale x entonces? 90 entre 6, 15.
X vale 15 grados, listo. ¿Cuánto vale X? X vale 15 grados. Y eso es justamente lo que te piden, ¿no? Hallar el valor de X, ahí está. ¿Cuánto vale X? 15 grados. ¿Listo? Sigamos. Una pregunta. ¿Me puedes decir qué es el perímetro? ¿Me puedes decir qué es el perímetro? A ver, alguien que me diga qué cosa viene a ser el perímetro. ¿Cómo se halla el perímetro? ¿Cómo se halla el perímetro? Nada. Oye, ten en cuenta lo siguiente, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente. El perímetro es la suma de todos sus lados. Ahora, lo primero que tú te tienes que dar cuenta aquí, ¿ya? Lo primero que tú te tienes que dar cuenta aquí es lo siguiente, fíjate. Este ángulo de acá, que estoy pintando de color amarillo. ¿Cuánto mide? Mide alfa. Este ángulo de acá, que estoy pintando de color amarillo. ¿Ya? A ver, por si no lo ves. Vamos a engrandarlo. Ya, ahí está. ¿Listo? Mira, estos dos ángulos de acá, ya, estos dos ángulos de acá son iguales. Él vale alfa, ¿no? Él vale alfa y él también vale alfa. Son ángulos iguales. Si son ángulos iguales, los lados correspondientes tienen que ser iguales. ¿Quién se le pone a este alfa? Este lado de acá. ¿Quién se le pone a este alfa? Este lado de acá. Pero como a este alfa de acá, como a este alfa de acá, mira, como a este alfa de acá se lo pone 9, a este otro alfa también se le tiene que poner ¿cuánto? También se le tiene que poner 9, pues. Ahora, ¿qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar el perímetro. Profe, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de sus lados. Voy a sumar 9 más 9 más 12. Oye, ¿me puede decir cuánto suma en total eso? A ver, ¿cuánto sería? 30, ¿sí, no? Profe, ¿qué es eso? La respuesta, nada más. O sea, darme cuenta que era un triángulo isósceles, acá valía 9, acá medía 9, y la suma iba a ser 30. La suma iba a ser 30. ¿Listo? A ver, problema 6. Inténtalo, a ver. Inténtalo el problema 6. También te pide calcular el perímetro, ¿no? Entonces tú te tienes que dar cuenta de eso. Que ahí, a ver qué pasó aquí. Que ahí también te pide calcular el perímetro. ¿Y qué viene a ser el perímetro? La suma de sus lados. Yo tengo que un lado vale 12 y yo tengo que el otro lado vale 7. O sea, yo tengo acá, un lado vale 12 y el otro lado vale 7. Me falta ya este lado. Ahora, date cuenta de algo. ¿De qué te tienes que dar cuenta? Te tienes que dar cuenta que este ángulo de acá de color amarillo es un ángulo exterior. Y este ángulo exterior es igual a ¿qué? Ese ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores. Ese ángulo,
ya ese ángulo exterior va a ser igual a la suma del ángulo de acá, ¿ya? Va a ser igual a la suma del ángulo de acá, mira, fíjate, con el ángulo que se forme acá, con el ángulo que se forma acá, la suma de ellos dos, por ángulo exterior. Profe, ¿y eso por qué? Ah, mira, escucha. Recuerda que cuando la semana pasada trabajamos el tema de triángulos, recuerda que cuando la semana pasada trabajamos el tema de triángulos, habíamos visto perdón, habíamos visto lo siguiente, mira, tú tenías un triángulo, ¿no? Tú tenías un triángulo acá, este era el ángulo exterior, ¿no? Y este ángulo exterior de acá, ya, recuerda que este ángulo exterior de acá, a ver, vamos a ver, recuerda que este ángulo exterior de acá, ¿no? Este ángulo exterior de acá, era igual a quién? A la suma de estos dos internos, ¿sí? Si yo le llamaba a él alfa, y si yo le llamaba a él beta, y si el ángulo aquí era X, ¿qué se cumplía? Se cumplía que el valor de X era igual a alfa más beta. Eso habíamos visto nosotros la semana pasada. Entonces, eso de ahí es lo que nosotros vamos a aplicar aquí. ¿Por qué, profe? Porque este ángulo exterior 4 alfa es la suma de estos dos ángulos verdes. 2 alfa más ¿quién me va a dar 4 alfa? 2 alfa más ¿quién me va a dar 4 alfa? Más 2 alfa. Él también va a ser 2 alfa. Ahora observa, fíjate. A este 2 alfa se lo pone 7. Entonces, a este 2 alfa también se le tiene que poner 7. Quiere decir entonces que él vale 7. Listo. Ahora, ¿qué es lo que te pide hallar el problema? El problema me está pidiendo hallar el perímetro. Y el perímetro que es igual a la suma de sus lados. 7 más 7 más 12. ¿Y cuánto me da eso entonces? Ah, profe, eso, la suma de eso, me da 26. ¿Y eso viene a ser qué cosa? Eso viene a ser la respuesta. 26 viene a ser la respuesta. Vamos bien hasta ahí. Preguntas, consultas. Ni una. Sigamos. Aquí. A ver, ¿cómo sería? Ten en cuenta lo siguiente. En este triángulo, lo que es el triángulo ABC, ya, en este triángulo ABC, yo digo lo siguiente, ¿no? En el triángulo ABC se cumple lo siguiente. Como este ángulo de acá, ya, como este ángulo, a ver, como este ángulo de acá vale 90 grados, mira, fíjate, pintando con amarillo, como ese ángulo de ahí vale 90 grados, ya, como ese ángulo de ahí vale 90 grados, entonces, los ángulos de color verde, ¿ya? Todo esto en color verde, ¿no? Todo este ángulo de color, en un momento, ahora sí, todo este ángulo de color verde, todo el color verde, con todo este ángulo de acá, color verde también, dos ángulos de color verde, tienen que sumar 90. Entonces, ¿qué voy a pedir? Ah, beta más 2 betas son 3 beta, más 3 beta es igual a 90 grados. ¿Qué hago? Tercia 1, tercia 2 y tercia ¿qué? Tercia 30. ¿Qué tenemos? Oye, ¿por qué puse? Espera un momento. A ver, un ratito. Acá, tercia 1. Listo. Se te queda teta. Teta más beta, ¿cuánto vale? Teta más beta vale 30 grados. Ahí está. Pero quédate con esto. Quédate con eso. Ahora mira, vamos a ver en este triángulo de acá. Ya, vamos a ver en este triángulo de acá. A ver. En este triángulo de acá, espera un momento.
En este triángulo de acá, mira, que voy a pintar de color naranja. Fíjate en el ángulo X. El ángulo X, ¿qué sería? Fíjate acá. ¿Ya? Fíjate en el ángulo X. Este ángulo X, ¿qué sería? El ángulo exterior, ¿no? Ese X sería el ángulo exterior. ¿Y qué diría entonces? Ah, profe, aquí X, el ángulo exterior X, ¿a qué sería igual? ¿No sería la suma de ellos? ¿No sería igual a teta más beta? Pero yo sé cuánto vale teta más beta vale 30. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor de X, ¿cuánto es? El valor de X es igual a 30 grados. Ahí está. El valor de X es igual a 30 grados. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Problema 8. ¿Qué es lo que me dice? AB es esto, mira, AB. Este AB es igual a BC. Ah, ya es igual al de acá. Ahora, si AB es igual a BC, quiere decir entonces que estos ángulos van a tener que ser iguales. ¿Ya? Quiere decir entonces que este ángulo de acá, todo este ángulo de acá de color verde, ¿ya? Todo este ángulo de acá de color verde, con este ángulo de acá van a tener que ser iguales. Ten en cuenta. Son iguales. ¿Qué más me dice? Me dice que hace, ¿ya? Me dice que hace, ¿ya? Me dice que hace es igual a AD. ¿Quién es AC? AC es este. Este AC es igual a AD. Si AC es igual a AD, ¿qué es lo que se va a cumplir entonces? Se va a cumplir lo siguiente, a ver. Se va a cumplir lo siguiente. Quiere decir entonces que este ángulo de acá de color rojo, va a ser igual al ángulo de acá de color rojo. Va a ser igual al ángulo de acá de color rojo. Si él es 80, acá tiene que ser 80. Si aquí es 80, aquí abajo tiene que ser 80, porque es isósceles, mira. Línea verde, 80, 80. Pero como acá vale 15, quiere decir entonces que él sería ¿cuánto? Él sería 65 grados. Pero si el ángulo verde vale 65 grados, aquí también sería 65 grados. ¿Qué te piden calcular? La medida del ángulo BAD. Te están pidiendo calcular a ti esto de acá. ¿Listo? Te están pidiendo calcular eso de ahí. Pero vamos a hacer esto, mira. Fíjate algo. Tienes que recordar que en el triángulo DAC, ya, en el triángulo DAC, tienes que saber qué cosa. Que la suma de ángulos, ya, que la suma de ángulos es igual a ¿cuánto? A 180. Si él vale 80 y él vale 80, 80 más 80 son 160. Para llegar a 180 te faltaría 20. Él sería 20 grados. ¿Y quién es este de acá? Este de acá es el que quiero hallar. Pero estos dos ángulos son iguales. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. SX más 20 tiene que ser igual a 65 grados. Si el 20 grados pasa a restar, X vale 65 grados menos 20. Oye, vamos, dime, haz algo. Oye, ¿cuánto vale X entonces? Claro, X vale 45. Muy bien. El valor de X sería igual a 45. El valor de X sería igual a 45. ¿Listo? Sigamos. Problema 9. Problema 9. ¿Cuánto sale? A ver, inténtalo. Ya, sigamos. Fíjate en algo, mira, lo voy a resaltar. Fíjate que aquí vale bolita. Ya, fíjate que aquí vale bolita. Y fíjate que aquí vale bolita. ¿No? En los dos vale bolita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ah, profesor, que muy bien, 90. Es que si él vale alfa. ¿Por qué? Porque es isósceles. O sea, tú tienes que decir que el triángulo AMB es un triángulo que es un triángulo isósceles. ¿Listo?
Ahora, pero observa que acá también es bolita, ¿no? Acá también es bolita. Bolita, bolita. Quiere decir entonces, ¿qué cosa? Que el triángulo BMC también va a ser un triángulo que también va a ser un triángulo isósceles. Y si también es un triángulo isósceles y él vale teta, este de acá también vale teta. Listo. Ahora mira por acá. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo siguiente. Yo digo lo siguiente. En el triángulo ABC, ¿qué vas a decir? Que la suma de ángulos es igual a 180. Tienes alfa, más el ángulo de arriba, que es un alfa más teta, más el ángulo de acá que vale teta, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Cuántos alfa tengo? Dos alfa. ¿Cuántos teta tengo? Dos teta. Oye, ¿eso es igual a cuánto? A 180. Profe, ¿qué voy a hacer? Simplifica. Mitad, 1. Mitad, 1. Mitad, 90. ¿Qué es lo que te queda? Que el valor de alfa más teta, que el valor de alfa más teta es igual a cuánto? A 90 grados. Y eso de ahí es justamente lo que te está pidiendo hallar. Eso de ahí es justamente lo que te pide hallar. ¿Cuánto vale alfa más teta? 90. Ahí está. ¿Listo? Resuelto el problema número 9. ¿Ya? Resuelto el problema número 9. Sigamos. A continuación. Problema 10. ¿Ya? Problema número 10. ¿Cuánto saldría? A ver, ¿salió? Sí, porque ten en cuenta esto, ¿no? O sea, ten en cuenta, por ejemplo, de que aquí, un momento, ten en cuenta que aquí, por ejemplo, ¿no? Este símbolo de acá, ¿no? Con este símbolo de acá, por ejemplo, ¿no? Son iguales. Entonces le debe corresponder ángulos iguales. Si a él le corresponde 70 grados, a este de acá, ¿ya? A este de acá también le debe corresponder 70 grados. Por esa razón, sucede qué cosa? Que este de acá vale 70 grados. Observa que este ángulo de acá, este ángulo 2x, no viene a ser un ángulo exterior. El 2x es un ángulo exterior. Y este 2x, que es el ángulo exterior, es igual a la suma de quién? A la suma del ángulo verde, es igual a la suma del ángulo verde, más el ángulo ¿qué? Más el ángulo celeste que está acá. Más el ángulo celeste. Entonces, ¿qué voy a plantear yo aquí? Voy a plantear lo siguiente. ¿No? Ese 2x es igual a quién? A 70 más 70. Pues. O sea que 2x es igual a cuánto? 2x es igual a 140. Si 2x es igual a 140, recuerda que el 2 se está multiplicando. Va a pasar a dividir y entonces, ¿qué vas a decir? Que equivale 140 dividido entre 2. Y dime una cosa, ¿cuánto es 140 dividido entre 2? 70. ¿No? Y por ahí, pues, me habían escrito que esa era la respuesta. Me habían escrito que esa era la respuesta. Lo cual está bien, lo cual no. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Listo? Sigamos. Sigamos, sigamos. Creo que el tiempo nos da para un problema más. Te pide hallar X, por ejemplo. ¿Qué tipo de triángulo sería este de acá? Por ejemplo, vamos a ponerle puntito, ¿ya? A, B, C, D y E. Ahí está. La primera pregunta. El triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Bolita, bolita. Oye, mira, 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 mira. Fíjate que acá hay bolita, ve. Bolita, bolita, ¿no? Bolita. Y acá también hay bolita.
Y acá también hay bolita. ¿Te das cuenta? Ahí también hay bolita. Y acá también hay bolita. ¿Eso quiere decir qué cosa? ¿Que es un triángulo qué? Eso quiere decir que es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, quiere decir que aquí mide 60 grados, acá mide 60 grados y acá también va a medir 60 grados. Ahora, fíjate, el triángulo CDE, que es un triángulo rectángulo, pero mira, observa algo, profe, dos palitos, dos palitos. ¿Qué quiere decir? Que ese de ahí va a ser un triángulo isósceles. Y como va a ser un triángulo isósceles, quiere decir entonces qué cosa? Que este ángulo va a ser 45 grados y este ángulo va a ser 45 grados. Ahora, recuerda que aquí tiene que sumar cuánto. Oye, mira, ve, aquí, aquí tiene que sumar 180. Y con eso terminamos, ¿ah? Recuerda que luego tienes que ingresar a la plataforma para que puedas dar tu examen, ¿no? X más 60 más 45 es igual a 180. Profe, pero 60 más 45 me da 105, igual a 180. 105 pasa a restar y X vale ¿cuánto? X vale 75 grados. Eso sería la respuesta del problema número 11. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho, nos estamos viendo en una próxima clase. No te olvides ingresar a la plataforma para que puedas dar tu examen. ¿Ya? No te olvides ingresar para que puedas dar tu examen. ¿Listo, chicos? Muy bien, eso sería todo.